Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Nuevamente tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Recordarles que somos el Remanente Adventista CR. Un saludo muy especial y muy cordial en el amor del Señor Jesús a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que gentilmente nos sintonizan a través de estos medios de comunicación de lunes a viernes aquí en Radio Costa Rica, 9:30 AM, amplitud modulada. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana y queremos recordarle que el teléfono de Radio Costa Rica es el 905-2-930-930. Repito, 905-2-930-930 y señal para el mundo www.radio.crnet.net. Repito, www.radiocr.net, señal para el mundo. Y recordarles que tenemos un teléfono, el número de teléfono también para que usted nos pueda contactar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para consultas y oración. Le estamos invitando para que cualquier consulta que usted tenga, cualquier inquietud o para un pedido de oración, nos localice al teléfono 83 14 76 19. A cualquier hora del día nos puede localizar en este número de teléfono. También recordarles que nuestros programas se pasan en Canal 19 de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Y mencionarles que también los fines de semana, para que usted mantenga también la sintonía de Radio Costa Rica, también estamos pasando el fin de semana a diversas horas los programas que estamos realizando durante toda la semana, para que si usted tiene alguno ahí que tal vez se le quedó por ahí, pues también pueda escucharlos. También mencionarles que también tenemos en la 1360 AM la emisora que está prácticamente trabajando ya, gracias al Señor, las 24 horas del día y todos los días de la semana, en la frecuencia 1360 AM. Usted puede localizarnos ahí a cualquier hora del día y puede escuchar mucha música especial que se está pasando, predicaciones, temas, historias. Hay mucho material que queremos que usted conozca, que usted pueda escuchar. Es que le invitamos para que también se mantenga en sintonía a cualquier hora del día en la 1360 AM. 1360 AM. También queremos recordarle que en las redes sociales usted nos puede encontrar con el nombre de Remanente Adventista CR. Y usted puede entrar en YouTube, Facebook, ahí. Y ahí usted puede ver los diferentes temas sobre todo lo que hemos venido elaborando para su bienestar, para su familia y para este país. Temas de lunes a viernes de toda enseñanza importante que se aplica en este tiempo. Recordarles que los lunes hemos tenido a nuestra hermana Mari con temas de familia, temas de justificación por la fe. Los martes nuestro hermano Arturo y nuestro hermano Carlos con temas proféticos, temas también sobre algunas doctrinas bíblicas que están en la palabra de Dios. Los miércoles tenemos al hermano Freddy Peña con temas interesantísimos también sobre historia y sobre todo lo que está envolviendo al ser humano en las diferentes áreas en que el ser humano se mueve aquí en este mundo. Los jueves tenemos al hermano Wilfrido Chavarría. Este hermano nos está dando temas importantísimos de cómo debe de estar preparada y debe de estar viviendo la iglesia que se prepara para no solo predicar el evangelio, sino para la segunda venida de Cristo. Y los viernes, aquí su servidor Alfredo Garita, mi teléfono es 88545464. Repito, 88545464, con temas sobre la segunda venida de Cristo. Y también invitarles para recordarles que es importante que tengamos claro que debemos de estar asistiendo a la iglesia. En toda la Biblia Dios nos insta, de hecho que en uno de los temas hablamos del libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice ese texto que no dejando de congregarnos,
más cuando vemos que aquel día se acerca, el día de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos motiva a que usted debe congregarse y especialmente congregarse en el día de sábado, porque en toda la Biblia el día de reposo, el día de congregarse, no es que no usted pueda congregarse otro día, sí puede congregarse cualquier otro día, pero el día más importante que establece Dios es el cuarto mandamiento y es el sábado. Nosotros le invitamos para que nos acompañe a la iglesia La Verdad Presente. Nosotros estamos ubicados en Coronado, de la bomba El Trapiche, 400 metros al norte y 200 al este, en el complejo Las Huacas. Estamos al fondo del complejo, ahí le esperamos todos los sábados a las 8:45 de la mañana. Y de hecho que siempre le invitamos para que se quede con nosotros y al mediodía le queremos invitar para que usted pueda disfrutar un exquisito y delicioso almuerzo vegetariano. De hecho que las personas que nos han estado visitando en diferentes sábados se han sorprendido de lo delicioso que es la comida vegetariana, que es algo muy importante en este tiempo. Muy bien, nuevamente agradecemos su sintonía y quisiéramos mandar saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de estos medios, especialmente a nuestro hermano Andy en cabina y a su familia, que Dios les bendiga por su apoyo y por todo lo que nos están colaborando para que podamos servirle a usted y a todas las personas que nos escuchan. Y un saludo nuevamente a todos los que, personas especialmente allegadas a nosotros que nos están apoyando no solo económicamente, sino que también con su audiencia y también con sus mensajes y con sus llamadas telefónicas. Que Dios les bendiga. Un saludo muy especial de parte de este servidor, Alfredo Garita, y que sigamos apoyando este ministerio, porque con su apoyo podemos llegar a muchos lugares y muchas personas van a retomar nuevamente los caminos del Señor y especialmente algo muy importante, el estudio de la Biblia y nuevamente asistir a la iglesia. Muy bien, vamos como siempre acostumbramos antes de abrir la palabra del Señor a tener una palabra de oración. Yo le invito para que si usted no está manejando y tiene posibilidad de acompañarnos, se una a esta oración en esta mañana para abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias, oh Dios, Señor, por la vida que nos das todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un mundo que cada día se hace más difícil la existencia del ser humano, donde hay tanto peligro, Señor, y tantas cosas que escuchamos, sorprendentes que nos llenan de preocupación, Señor, nos permites a nosotros en esta oportunidad, Señor, estar en esta emisora, en este medio de comunicación y televisivo, para poder transmitir un mensaje más sobre los temas tan importantes como es la segunda venida del Señor Jesucristo en este mundo. Como seres humanos debemos estar informados de este acontecimiento y también prepararnos para ese día cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, al abrir tu palabra en esta mañana, Señor, pedimos humildemente que la presencia divina y santa de tu Espíritu Santo, Señor, pueda iluminar mi mente y la mente de cada uno de mis hermanos y amigos que nos miran a través de estos medios, Señor. Gracias porque todavía estamos en un país donde tenemos esta libertad religiosa de hablar libremente de las hermosas enseñanzas, Señor, que has dejado en este libro santo. Por lo tanto, bendícenos a todos y gracias, Señor, por esta oportunidad. Te agradecemos esto en el nombre bendito, Padre Santo, de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hemos venido estudiando en la Biblia el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, que hemos dicho que es el sermón profético del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quisiéramos mencionar que es urgente, es necesario que tú puedas entender y puedas escribir en tu corazón, en tu mente, que si ha habido algún tiempo donde es necesario estudiar la palabra de Dios y conocer su contenido, es en este tiempo. No es que en tiempos pasados no fueran importantes, claro que sí. Todos los tiempos han sido vitales para que el ser humano conozca la voluntad de Dios a través de las enseñanzas de este libro, pero si hay un tiempo en que es urgente, es en la historia, en la etapa en la que el mundo se encuentra, porque muy pronto Jesús regresará por segunda vez a la tierra y necesita el ser humano comprender que lo que Jesús anunció en este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Él es insistente y Él presenta todo tipo de artimaña, de estratagema,
de forma en que Satanás trataría de desviar la mente del ser humano para que no estudiase la Biblia y mucho menos para que no conociese el contenido. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo número 3 tiene un subtítulo que lo hemos leído en programas anteriores: señales antes del fin. Y el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas. Ellos querían saber cuáles serían las señales y los acontecimientos que se irían desarrollando antes de que su amado maestro regresara por segunda vez a la tierra. Y para los que les gusta la lectura y les gusta también pues eh, ver historias, documentos, todo documento o todo libro que leamos tiene un principio y un final. El final nunca va a estar en el principio, ni el principio va a estar en el final. La Biblia es un libro que lleva un orden de principio a fin. Y nosotros prácticamente estamos en los evangelios. Y hay una palabra que sí quisiera mencionar en esta mañana, que los que han estudiado más profundamente la Biblia y que manejan en una manera más altruista algunas palabras importantes, hablan de que la Biblia es un libro que tiene mucha cronología. Cronología. La palabra cronología significa ciencia que tiene por objeto determinar y las fechas, determinar el orden y las fechas de los acontecimientos o hechos históricos. Repito, ¿qué es cronología? Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y las fechas de los acontecimientos o hechos históricos. O también podemos agregarle en una forma más resumida sucesos históricos por orden de fechas. Y más pequeño todavía podríamos decir manera de computar los tiempos. Entonces la Biblia tiene un orden cronológico donde va a ir marcando exactamente las diferentes etapas en que el mundo iría avanzando hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús está hablando con los discípulos, Jesús prácticamente está llegando al final de su ministerio. En el Evangelio según San Lucas es interesante porque en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3, la Biblia nos dice en San Lucas capítulo número 3, y le voy a dar el texto, vea qué interesante, San Lucas 3:22 menciona lo siguiente. Hay un subtítulo que dice genealogía de Jesús. Y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y ahí va toda la cronología. Entonces, qué interesante, porque cuando Jesús, dice la Biblia, cuando Jesús, el doctor Lucas, el que escribe este evangelio, dice que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, si nosotros estamos en el capítulo 24 y estamos ya cerca del capítulo 28, eso nos indica que ya Jesús estaba por llegar a los 33 años o prácticamente tenía los 33 años, estaba terminando su ministerio. Entonces, qué interesante porque el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, prácticamente tiene una totalidad de 54 versículos. Y en estos 54 versículos Jesús va a trazar prácticamente más de 2000, o podríamos decir 2000 años de historia. ¿Por qué? Porque cuando Él está hablando con sus discípulos, les empieza a explicar lo que le acontecería a Israel como nación. Y terminaría prácticamente con el tema de la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él condensa en prácticamente 54 versículos, prácticamente condensa toda la historia del pecado antes de su segunda venida. Qué interesante, porque en el capítulo 24, el versículo número 4, él nuevamente menciona esto que hemos sido persistentes nosotros.
En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque es importante que al estudiar la Biblia, al conocer su contenido, no es simple y sencillamente sacar y leer un libro de Salmos o leer una historia de cómo fue creado el mundo o leer tal vez un capítulo de los Evangelios. Es importante que toda persona que lee y estudia la Biblia vaya conociendo la cronología, el movimiento de cómo Dios va estableciendo un orden para todas las cosas para que el ser humano pueda ubicarse en el tiempo y en el momento en que está viviendo y conocer la forma en cómo Dios ha venido guiando y estructurando su verdad para que el ser humano pueda salvarse. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículo 14, menciona algo interesantísimo. San Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué interesante, porque dice que será predicado este evangelio. Y note que la palabra este está en singular, no está en plural. Está hablando este evangelio. Para mucha gente la palabra evangelio lo da como significado las buenas nuevas de salvación. Cuando se habla de evangelio, generalmente lo que escuchamos es que muchos líderes dicen, bueno, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, es cierto. Pero revisando el verdadero significado, el contenido más gráfico de lo que significa el evangelio, encontramos que el evangelio es la doctrina de Jesucristo. El evangelio es la doctrina de Jesucristo. Y también agrega libro que la contiene y capítulo tomado de uno de los evangelios. Vea qué interesante, ¿va? Doctrina de Jesucristo, dice la explicación de evangelio. Libro que la contiene, en esto sería la Biblia. Y dice que hay un capítulo o capítulo que contiene lo que es el evangelio. Entonces, prácticamente aquí encontramos donde es importante entender y comprender que hay solo un evangelio. No pueden haber muchos evangelios ni pueden haber muchas verdades, porque la Biblia solo es una. Y eso Dios le va a ir dando al estudiante, al lector, a la persona que se interesa en conocer el contenido de este libro santo, cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera doctrina que está prácticamente trazada en este libro santo. Jesús, ahí mismo en San Mateo 24, el versículo número 15, él, cuando llega el versículo 15, él usa una frase que dice, por tanto. Cuando él va a decir por tanto, va a resumir todo lo que atrás ha dicho. Va a resumir. Entonces en su Biblia usted encuentra que dice por tanto, hay una coma. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y viene prácticamente entre paréntesis, el que lee entienda. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahí aparece el que lee entienda. Entonces sucede muchas veces que la persona que quiere conocer el contenido de la Biblia trata de leer, pero muchas veces no entiende. O muchas veces puede ser que lo que le explican o lo que asimila no es lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque es un lector tal vez superficial o un lector esporádico que de vez en cuando la lee por ahí, o tal vez está asistiendo a un lugar donde no se le enseñan como debe enseñarse la Biblia. Entonces Jesús insiste y dice, el que lee entienda. Qué interesante, porque la palabra leer, su significado es pasar la vista por lo escrito para conocer su contenido. Pasar la vista por lo escrito para conocer su contenido. O sea, podemos leer muchas cosas y detrás de eso que está escrito hay un contenido. La pregunta es, ¿a cuántos de los que leen les interesa saber el contenido de eso que están leyendo? Y vamos a otra palabra un poquito más, hilando un poquito más delgado, la palabra estudiar. ¿Cuántos realmente estudiamos la Biblia? La palabra estudio, esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer
entender y comprender alguna cosa. Resumiéndolo, así es el esfuerzo mental que usted pone para poder entender, comprender o asimilar o entender alguna cosa. Entonces aquí Dios nos llama poderosamente la atención porque en este evangelio del San Mateo capítulo 24 Jesús nos llama y nos dice, el que le entienda. Estoy hablando sobre prácticamente los temas que encierran todos los señales y todo lo que va a pasar antes de que yo venga por segunda vez a la tierra. Pero debes de leer y debes de entender esto. Tienes que entenderlo. Y para poder entenderlo, tienes que estudiarlo. Y para estudiarlo, tienes que esforzar tu mente. Tienes que aplicarte para que puedas conocer tu contenido. Qué interesante cómo Jesús insiste en que tenemos que tomar tiempo y reflexionar y analizar y estudiar la palabra del Señor. Lamentablemente la historia nos da cosas trágicas en el pasado y hay palabras que están aquí mismas contenidas en este evangelio según San Mateo capítulo 24 el versículo 39 hablando de los antidiluvianos, dice la Biblia, y no entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa palabra tienes que subrayarla. Si no tienes Biblia o estás escuchando esto y no tienes, apúntalo y busca esa palabra. Y es más, escríbela en la mente de tu corazón. Y no entendieron. Esta gente, la Biblia no menciona que se perdieron por los pecados, por otras razones, sino la palabra crucial, la palabra que la Biblia pone es que no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios en esta mañana te está llamando, te está motivando para que si en el pasado has sido un lector superficial y aún más grave, si no has dedicado tiempo a estudiar la Biblia, a meditar en el contenido de este libro y especialmente a fijarte en las escenas que están marcando los indicios ya claros de que Jesús va a venir por segunda vez a la tierra, hoy el Señor te llama, hermano y hermana, amigo y amiga, para que ese libro que está en tu casa no esté más ahí nada más abierto en una biblioteca o ahí en la sala o ahí guardado en el escritorio o sobre una mesa. Ese libro es un libro que ha sido dejado para que tú lo leas y conozcas su contenido. Y te voy a explicar por qué es importante conocer el contenido de este libro. Nuevamente, insistimos en el capítulo 24, versículo 15. Jesús dice, el que lee, entienda. El que lee. Esta palabra, leer, leíste, no ha leído, aparece muchísimas veces en la Biblia. Yo te voy a citar nada más 5 textos, porque hay muchos de cómo fue que Jesús se comportó o cómo respondió cuando tuvo que dar explicación o respuesta a mucha de la gente con la cual él se relacionó en su tiempo. Si tú te devuelves, estamos en San Mateo 24, te devuelves a San Mateo, capítulo número 21, y vas al versículo número 13, dice la escritura, contestando Jesús les dijo, escrito está, y ahí viene el resto del versículo. San Mateo 21:13, Jesús siempre respondió, escrito está. Para él saber que eso estaba escrito era porque lo había estudiado, porque él conocía su contenido. Él no podía decir escrito está si no lo había leído, lógicamente lo leía y sabía dónde estaba. El versículo número, ahí mismo 16, San Mateo 21, versículo 16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis? Oiga la afirmación de Jesús, ¿nunca leísteis? O sea, qué desafiante, ¿nunca has leído? ¿Nunca has estudiado? ¿No has revisado lo que dice la Biblia? Yo leo esto y me detengo en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo, ¿no has leído? ¿No has estudiado? ¿No has revisado el contenido de este libro? Como lo hizo con esta gente. Para muchos es muy conocida la tentación de Jesús en el desierto, las 3 tentaciones que Jesús tuvo con Satanás. En los versículos 4, 7 y 10. 4, 7 y 10. Jesús contestó en el versículo 4 de Mateo 4:4.
Él respondió y dijo, escrito está, en la primera tentación. Escrito está. En el versículo 7 respondió de la manera igual, pero le agregó una palabra más. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, reafirmando, escrito está y está establecido que está escrito eso. Y en el versículo número 10, en la última tentación, Jesús ya más contundente le dijo lo siguiente a Satanás. Entonces Jesús le dijo, San Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está. Siempre el Señor Jesús citó un escrito está. Un así dice la Escritura, un así leísteis. Siempre citó eso, porque él conocía la Escritura y él está motivando al ser humano para que también, así como nos interesamos en las cosas materiales y humanas que son importantes para nuestro diario vivir, es importante y vital que también conozcamos el contenido en toda su perfección y exactitud de la Escritura, porque es la palabra de Dios. Al final de su ministerio, cuando Jesús en el Evangelio según San Lucas resucita después de que había muerto, él entra al aposento alto y se encuentra a los discípulos. Y ahí, cuando él se les aparece, en el versículo 44 del versículo del capítulo 24, San Lucas 24:44, Jesús dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, cuando él anduvo caminando antes de su muerte, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús remite nuevamente y les dice, acuérdense en que todo lo que estaba escrito de mí tenía que cumplirse. Jesús reiteradamente insiste para que tú puedas entender que tienes que conocer el contenido de la palabra de Dios. El escrito está. Sabes que, para poner un ejemplo, si nos pudiéramos analizar cómo se encuentra el ser humano en este tiempo, echásemos una mirada a cómo está la juventud en estos momentos de la historia del planeta. Y cómo podría el joven solucionar su vida. ¿Cómo podría estar el joven prácticamente con una vida en armonía con Dios, con su voluntad? Solo hay una respuesta en la Biblia. Está en el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119 dice, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el salmista responde, con guardar tu palabra. Y si el joven no conoce el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cómo va a limpiar su camino? Versículo 11, Salmo 119. De hecho, que el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Qué interesante, porque ahí menciona el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué interesante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sin embargo, tenemos que reconocer lamentablemente que ha habido un descuido y un abandono prácticamente aún dentro del mundo cristiano, y ahorita vamos a hablar del estudio de la palabra de Dios y de su contenido. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Manténgase en sintonía y que Dios le bendiga. En los 1360 de amplitud modulada, el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Dejaste tu trono y corona por mí.
El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Muy bien, continuamos con el tema en esta mañana sobre la importancia de leer y estudiar la Biblia. No sin antes recordarles que es importante que retomemos, si no lo estamos haciendo, el asistir a la iglesia. Es importante que la familia y las personas en un tiempo tan difícil como este retomen, los que no lo están haciendo, asistir a alguna iglesia. Especialmente les motivamos porque la Biblia enseña que el día de reposo es el sábado y es el día donde Dios se acerca más al ser humano en ese día, porque es el cuarto mandamiento. Para que usted nos pueda acompañar a la iglesia La Verdad Presente en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este, Complejo Las Huacas. Ahí estamos a partir de las 8:45 todos los sábados. Mi teléfono es el 88 54 54 64 para su servidor Alfredo Garita, para que si usted llega por ahí, pues si se pierde, pues con mucho gusto me llama y yo lo encamino para que nos acompañe a asistir a la iglesia. De hecho, que hay un tema que estuvimos elaborando ahí la vez pasada, lo puede buscar ahí en las redes sociales con el nombre Remanente Adventista CR, ahí puede buscarlo en redes sociales, en YouTube, que se titula ¿Por qué debemos de asistir a la iglesia y la importancia de estar asistiendo a la iglesia? Muy bien, nuevamente gracias a todos por su sintonía, su apoyo a Radio Costa Rica 930M, Canal 19 y a la 1360 AM. Gracias no solo por su apoyo espiritual, sus oraciones, sus llamadas, y también por su soporte económico, que nos ayuda bastante para que podamos seguir trabajando en la predicación del Evangelio. Muy bien, estamos estudiando acerca de la importancia de leer y estudiar la Biblia, y también dentro de lo que Jesús menciona en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, cuando él dice, el que lee entienda. En San Lucas capítulo 24, versículo 45 y 46, San Lucas 24, 45 y 46, nos menciona lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yo no puedo tenerme en esta oportunidad, pero sí déjeme decirle que cómo tuvo que trabajar Jesús en la mente de sus discípulos, y no solo a través de milagros, señales y todo, para que llegaran a entender que su reino no era de este mundo, que Él venía a establecer un reino temporal y venía a resolver el problema del pecado. Y nuevamente después de que resucita, dice que tuvo nuevamente que a través de un escrito está recordarles y decirles que todo eso estaba establecido en la Escritura, estaba escrito. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque lamentablemente hay demasiadas religiones en el mundo. Hay muchísimas iglesias y todas dicen que tienen la verdad. Pero ¿cuántas de las que tienen la verdad la están enseñando en su totalidad y en la mejor manera, de la forma en que está establecida en la Biblia? Lamentablemente es algo que todo ser humano tiene que ir descubriendo, si realmente donde está asistiendo se está predicando realmente la verdad. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo por lo menos no estaría en una iglesia donde algo que la Biblia dice que no se debe hacer y lo están haciendo. Yo no estaría en una iglesia donde se esté haciendo algo que la Biblia no enseña. Y peor, si leo que no se debe hacer y se está haciendo, menos asistiría a esa iglesia. Pues yo le invito para que usted vea muchas de estas cosas, y especialmente en los programas de los martes de nuestro hermano Arturo y de Carlos. Ellos prácticamente han hablado mucho de lo que lamentablemente los sistemas han establecido, y especialmente Babilonia, que es el sistema que está controlando el planeta.
Entonces, por lo tanto, Dios te motiva para que entiendas que no deben de haber tantas religiones. El hombre ha cogido la Biblia y ha hecho prácticamente, podríamos decir, sistemas que no están sostenidos o soportados por la palabra del Señor. Y esto trae como consecuencia que las personas, los hogares y la sociedad y las iglesias muchas veces se ven envueltos en problemas, en dificultades y aún en escándalos, que eso hemos escuchado en casi todas las iglesias, lamentablemente. ¿Por qué? Porque han dejado de un lado la escritura, un escrito está para seguir doctrinas, enseñanzas, mandamientos, costumbres y maneras de pensar de personas que creen que eso es lo que hay que hacer. Y lamentablemente, si la oveja, si el miembro de iglesia no estudia, es arrastrado también con los dirigentes y con los líderes. Jesús lo advirtió ahí mismo en San Mateo, qué interesante. San Mateo menciona ahí el capítulo número 18. San Mateo número 18 menciona con un título que dice ocasiones de caer. Y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y en el versículo número 7 Jesús dice en San Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre o mujer por quien vienen los tropiezos. Lo mismo mencionó Jesús en San Mateo capítulo número 24, lo mencionamos en programas que tuvimos atrás. San Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces, y viene el resto del versículo ahí. Lamentablemente los tropiezos y los escándalos, prácticamente ya el ser humano como que se está acostumbrando que en una y otra iglesia, en una y una otra institución, en los gobiernos y en todo lado, lamentablemente se ven todo tipo de cosas que asombran a los que sabemos que Dios no avala, y se entristece mucho ver la manera tan grave en que el ser humano está viviendo, y aún dentro de los círculos religiosos. Hay mucho escándalo y Jesús dice, ay del que sea el causante de los escándalos y los problemas, especialmente en la iglesia. Porque dice que mejor le fuera atarse una cuella de molino y tirarse al fondo del mar. Lamentablemente Jesús lo mencionó. ¿Y por qué Jesús es insistente en esto? Porque dijimos que en San Mateo 24:4 Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Eso lo dice Jesús. Tenga mucho cuidado donde usted está, lo que le están enseñando. Cuídese mucho de eso. Y de la gente con la que usted se rodea. Lo menciona. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4, le da un consejo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, es más, en 1 y 2 Timoteo hay dos versículos que son prácticamente el mismo capítulo y el mismo versículo para que te lo puedas aprender. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Versículo número 15, ahí mismo, 1 Timoteo 4:15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, debemos de enseñar bajo un escrito está, lo que dice la Biblia, bajo esta lectura santa, no en lo que yo pienso o en lo que creo o en lo que yo interpreto o en lo que a mí me parece. Si no está escrito, no debemos aceptarlo. Tenemos que entender eso, tenemos que asimilar eso y aplicarlo a nuestro corazón. Y qué interesante, porque Pablo lo dice, y se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 13, y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, el mismo número de capítulo 4 y versículo 13, Pablo le dice a Timoteo,
Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, Pablo con el conocimiento que tenía, porque era un erudito, fue creado prácticamente en las mejores escuelas rabínicas de su tiempo. Ciudadano romano, todo lo que él tenía, él dice, si soy judío más que judío soy. Era un conocedor de la ley y ya prácticamente, casi, ya en una prisión, pide que le traigan los libros y especialmente los pergaminos. Seguía estudiando, prácticamente siendo ya un apóstol terminando su ministerio. Y aún él tenía problema con sus ojos. Y aún así él decía, tráigame para seguir estudiando. Y en el tiempo de él no había la luz que hay ahora, ni las facilidades que hay ahora para estudiar y para leer. Y sin embargo, él como ejemplo era un estudiante de la escritura. Y por eso le dice a Timoteo, tráigame los libros para estudiar. Yo te hago la pregunta, ¿estudias la escritura? ¿Conoces su contenido? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Si un hombre como Pablo, como Timoteo, el mismo Jesús, se abocaron a la lectura de este libro, con cuánta más razón nosotros, que estamos con 6,000 años de pecado encima, una generación de seres humanos que estamos casi extinguiéndonos, que nos cuesta sobrevivir, hemos cometido el terrible error de abandonar la lectura y el estudio de la escritura y la hemos cambiado por cosas que en sí tal vez no sean malas, pero que finalmente no nos van a dar la vida eterna, lamentablemente. Romanos, San Juan 5:39, San Juan 5:39 nos menciona algo muy interesante. Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Nuevamente Jesús insiste, escudriñe, lea, estudie la escritura, estúdiela. Es el mandato de Jesús. Pero quisiera mencionar algo importante también que no quiero dejar por fuera en esta mañana. En el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, en el último capítulo, el capítulo 12, el versículo 12, menciona lo siguiente, Eclesiastés 12:12. Dice, ahora hijo mío, a más de esto, después de que él resume todo lo más importante del ser humano al final de su escritura, dice, además ahora hijo mío, de todo esto que te digo, sé amonestado. Y dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hermano y hermana, amigo y amiga, vivimos en un tiempo donde Satanás ha inundado el planeta con todo tipo de lectura, documentos, libros que escriben pastores, sacerdotes, teólogos, filósofos. Ha llenado el planeta de mucho material en escuelas, colegios y universidades que en sí lamentablemente no te conducirán a la vida eterna. Es muy doloroso esto. Demasiada literatura, demasiado libro y el más importante de todos se está dejando de lado. Inclusive muy solapadamente hay hombres que no se han dado cuenta que están escribiendo libros para evitar al ser humano que no lea la Biblia. Porque resumen o dan un documento y suficiente y nada más. Mi hermano, hermana, amigo y amigo, si algo necesita el mundo, en todos los hogares, en el vehículo, en el bolso, donde usted ande, es una Biblia. Necesitamos estudiar, conocer y entender el contenido de la Biblia porque ya Jesús regresa por segunda vez a la tierra y las señales de su venida se están sintiendo en el planeta. Por lo tanto, Salomón dice, no es tiempo de estar, estudie y lo más importante es lo que él establece en el último versículo. En el penúltimo versículo, es Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo el hombre. Entonces tenemos que conocer que hay cosas más importantes que lo que muchas veces por lo que corremos y por lo que andamos luchando todos los días. En el libro de Romanos, el capítulo número 2, Romanos capítulo 2, el versículo número 13, Romanos 2:13, menciona lo siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está explicando aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Es importante escuchar aún la lectura de la Biblia. Pero dice que el que oye
y no lo lleva a la práctica, no será justificado ante Dios. Aquí se dirige a un grupo especial de personas, a los que nos llamamos cristianos. Si estamos en una iglesia y oímos y no ponemos en práctica, no seremos justificados. En otras palabras, no iremos al cielo. Podemos asistir toda una vida a una iglesia y si no ponemos en práctica las enseñanzas de la Biblia, prácticamente el reino de los cielos estará cerrado para nosotros. Porque dice que no son los oidores, sino los hacedores, los que ponen en práctica las enseñanzas de este libro santo y sagrado. Santiago, el libro de Santiago, el capítulo número 1, vea qué interesante. Después del libro de Hebreos, el apóstol Santiago, en el capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, menciona en el versículo número 22 lo siguiente. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Qué interesante. Vuelve el apóstol aquí a decir, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, no sería muy triste que usted y yo estuviéramos engañados, de que asistamos a una iglesia o creamos en Dios y en la Biblia y que conozcamos o no conozcamos el contenido de la Biblia, no lo pongamos en práctica. Y lo triste es que si no ponemos en práctica lo que hay en este libro, y peor, si no conocemos su contenido, prácticamente vivimos un cristianismo de engaño. Vivimos engañados totalmente. Porque simple y sencillamente lo que hemos adoptado es una forma religiosa, una vida litúrgica superficial donde estamos ahí, pero las verdades de la Biblia y el contenido de la palabra de Dios no son parte de mi vida. Porque no las he leído bien, no las he estudiado. No le he permitido a Dios que sean el patrón de conducta para toda mi vida. El último versículo en esta mañana, para después, quiero leerle dos pensamientos. El último versículo es una gran promesa que el Señor Jesús dejó en el libro de Revelación, libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, hablando sobre las palabras de Jesús cuando Jesús dijo en San Mateo 24:15, el que le entienda. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la promesa es, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dijimos que la palabra leer es cuando usted pone su vista en algo para saber su contenido. Entonces aquí está, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es palabra de Dios. Es una promesa que Dios tiene para toda aquella persona que lee y estudia la Biblia. Hay dos cosas que sí me preocupan bastante y me llaman poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque es una de las realidades que estamos viviendo, especialmente en el mundo religioso. En el mundo religioso, las iglesias están llenas, muchas iglesias cristianas están llenas de mucha gente que asiste. Pero lamentablemente, ¿cuántos de los que asisten, están asistiendo a una iglesia son realmente cristianos? Yo quiero leerles dos pensamientos de lo poquito y mucho que he estudiado y aprendido que sí me llaman poderosamente la atención. Uno de estos que encontré en un libro muy interesante menciona lo siguiente, refiriéndose a los que son miembros de una iglesia. Dice, aquellos cristianos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad, y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Aquí está hablando los cristianos que son cristianos y mundanos. O sea, intereses divididos. No quieren dejar la iglesia, pero tampoco quieren dejar el mundo. Perdón, quieren mantenerse en los dos lugares. Sus intereses están divididos. Han tenido privilegios y oportunidades para conocer la verdad en toda su totalidad, pero no han querido y están contrarrestando la obra de Dios. Dice que serán desechados porque Dios no acepta intereses divididos.
Jesús lo mencionó en muchos versículos de la Biblia. El que contra mí es, no es conmigo. Y el que no recoge, desparrama. Y también menciona que no podemos ser tibios. Y las iglesias están llenas, lamentablemente, de cristianos tibios, que son más mundanos que cristianos, pero usted los ve sentados en las bancas de la iglesia, se visten, comen, piensan, asisten a actividades, son como el mundo. Viven como aquel que no conoce a Dios. Y dicen ser cristianos. El mal testimonio que dan. ¿Por qué? Porque no han permitido que la verdad, que la escritura, un escrito está, sea parte de sus vidas. Sigue diciendo el pensamiento. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en las filas del cristianismo separación, comunidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida, cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y privilegios preciosos, pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, se alejarán de los verdaderos cristianos y de la iglesia del Señor. Qué delicado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está jugando. Sí, más adelante, yo tengo que tomar decisiones y no toman decisiones. ¿Por qué? Porque han despreciado todas las oportunidades y todos los privilegios. Y la otra parte, eso es en manera individual como cristiano, la otra parte, la iglesia. La iglesia, aquellos ministros que tienen en su poder o son dirigentes en una iglesia cristiana. Oiga lo que dice sobre las iglesias. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo le han hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y escuche el final de esto, estamos terminando. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a su fe. Renunciará a su fe. ¿Por qué? Porque nunca leyó, nunca estudió la Biblia. Estuvo ahí, pero no fue parte del pueblo de Dios. En esta oportunidad Dios te llama para que leas y estudies la Biblia y pongas en armonía tu vida con la palabra de Dios. Somos el Remanente Adventista CR. Nos puede encontrar en YouTube. También estamos en la 1360 AM todos los días, las 24 horas. Y en Radio Costa Rica de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y Canal 19 de 8 a 9 de la noche. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Fíjate con quién andas, trata de estar ojalá cuando el sol se oculta dentro de tu casa. Y que Dios te dé sabiduría para que puedas unirte al pueblo de Dios. Dios te guarde. Gloria, gloria.